luego ya en noviembre va a quedar, octubre, y va a quedar muy poquito para el segundo parcial, ¿no ve? Porque el segundo parcial son las exposiciones. Las exposiciones, ven la pantalla, ¿no? Taxonomía. ¿Están viendo la pantalla o no? Ingeniera, se ve la pantalla. Ya, perfecto. Entonces tenemos, estos temas son los de que van a exponer ustedes, taxonomía bacteriana, pero lo vamos a hacer más sencillo esta vez ya. Los semestres anteriores yo no les daba de dónde iban a sacar en forma para ustedes sus diapositivas, pero ahora se los voy a dar porque la idea es que ustedes hagan, investiguen, pero su compañero nunca lo investigaba y nos complicamos la existencia porque no exponían por nada más a sus compañeros. Entonces no pueden perder esa nota de la exposición porque son 10 puntos. No queremos reprobados, queremos efectividad en el proceso de ustedes, que no hayan reprobado. Le vamos a facilitar, pero no debería ser porque lo que queremos es que ustedes sean como investigadores, que lean las bibliografías, y así lo hemos estado haciendo antes, pero tampoco queremos que se aplacen, ¿no? Entonces, vamos a darle una base para que ustedes preparen estas exposiciones que tienen que exponer, ¿ya? Entonces le voy a dar una base, porque antes yo le daba el libro base de microbiología, es el Brock, que se llama Biología de los Microorganismos. Y luego tenemos otros tratados que son más sencillos que el Brock, porque el Brock es un libro completo, ¿ya? Pero nuestro avance tiene que estar basado en el Brock, digamos. Pero le vamos a dar cosas más para que ustedes elaboren, pero sí o sí hagan su cuadro sinóptico para exponer su PowerPoint. Tiene que hacer un PowerPoint, tiene que hacer un cuadro sinóptico de la exposición que van a hacer. Y eso tiene que entrar al examen. ¿Cuál es la temática del segundo parcial? Taxonomía, que para el primer expositor que le voy a dar yo les voy a mandar un Excel con los temas y para cada uno que van a exponer. Taxonomía, por ejemplo, yo les voy a pasar porque a veces sus compañeros escogen otras cosas que van a exponer y no son las imprescindibles que nosotros queremos que ustedes se aboquen o que directamente se refieran a esa temática, a ese contenido de esa temática, al contenido de esa temática de taxonomía. Entonces yo les voy a dar ya. Entonces los temas de exposición son estos: taxonomía bacteriana, después eubacteria fotosintética, es otro tema. Eubacteria quimiolitotrofa. ¿Por qué decimos eubacteria? Porque las bacterias pertenecen al segundo dominio que vamos a explicarles, que les voy a explicar ahora, que toda la vida ha sido estudiada en 3 dominios, ¿ya? Por eso se llaman eubacteria, pero no eubacteria fotosintética, eubacteria quimiolitotrofa, pero ustedes ya no van a volver a repetir lo que ya avanzaron, van a avanzar en la primera temática, ¿ya? Sino en la segunda. Luego vamos a ver gram negativa anaerobia facultativa. Gram negativas anaerobias es otro tema que entra al segundo parcial. Las gram positivas es otro tema y la arqueobacteria es otro tema. Moho y levadura y también es otro tema, y bioremediación es otro, y biohidrometalurgia. Estos son los temas del segundo parcial, ¿ya? Estas temáticas que le hemos puesto en principio para el 22 de noviembre, ese parcial. Y luego las 2 temáticas, tanto del segundo parcial como la del primer parcial, van a dar ustedes su examen final, que va a ser el 29 de noviembre. Y los temas de laboratorio, van a dar un examen de laboratorio también, que nosotros actualmente, hasta el momento, hemos estado llevando solamente 8 prácticas de laboratorio, por cuestión de que no habían reactivos. Cuando ya se compraron los reactivos, ya no dejaban usar el laboratorio, así que seguimos con las 8 prácticas, ¿ya? Y ahora vamos a hacer todo lo posible porque se hagan las prácticas. Ya hemos hablado con el director de carrera, y entonces él va a tener que conseguir unas becas, 3 personas, ya le hemos organizado de esa manera,
para que prepare una persona los medios de cultivo, otra que se va a encargar de la preparación de reactivos químicos y otra que va a encargarse de entregar el material, de verificar que el material que se entrega se devuelva también, y saben ustedes que todo el material que se utiliza en los laboratorios, el responsable de ese material es el estudiante que está manejando ese material, que está realizando la práctica, y si lo quebra, lo rompe ese material o lo daña, tiene que comprar otro material. ¿Quién? El estudiante. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque él, en la universidad, la carrera, no se puede quedar sin material. O sea, tiene que hacer sostenible ese laboratorio, sustentable. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a empezar con todos los materiales y que al terminar el semestre ya no hayan los materiales. ¿Se dan cuenta? ¿Están de acuerdo en eso? Quiero escuchar su opinión. Toda la persona que manipula los materiales es responsable de ese material. Si no, se le bloquea su código para que no se pueda inscribir. Si quebra un material y no devuelve, se bloquea. Ese es el mecanismo que yo le expliqué al director, que se lleva en las otras carreras, por ejemplo, en la Facultad de Farmacia, y de esa manera se tiene material. Si ustedes quebran algún material de vidrio, tienen que comprar otro, el grupo o la persona que quebró. ¿Está claro? Porque y les aviso algo, un asa de cultivo que van a utilizar ustedes, que quizás ya conocen, no lo sé, es cara, vale 100 pesos cada asa, ¿ya? Hay un alambrito, si se pierde, igual, tiene que comprar las personas que estaban usando. Entonces, la metodología es la siguiente. Yo tengo un auxiliar de laboratorio. Ese auxiliar de laboratorio no es su función pasar las clases de laboratorio. La clase de laboratorio la pasa el docente, en este caso, mi persona, ¿ya? Pero mi auxiliar, ¿qué va a hacer? Va a hacer el pedido del material y en una hoja específica, ella tiene que saber, y va a ir a pedir el material a la persona encargada de la ventanilla del laboratorio, que le va a preparar el material. Eso lo va a pasar a la persona de reactivos, de medios de cultivo, que va a preparar los medios de cultivo para que nosotros el día de la práctica ya esté todo listo. Entonces, la función del auxiliar es esa. Y les quiero aclarar algo. El auxiliar no maneja ni un punto en mis materias, porque eso está prohibido en la universidad, en los estatutos. El estudiante, el auxiliar, no puede calificar porque hay peligro. No quiero especificar bien, pero podría haber algún peligro si le damos nota a un estudiante que maneje. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, eso está prohibido en todas las reglamentaciones de la universidad. No puede manejar nota. Todos los trabajos que yo pido tienen que subirlo a la plataforma para que el día indicado yo saque de ahí la información y haga una planilla de Excel. Y digo, presentó la tarea 1, la 2, la 3, la 4, todo eso suma un puntaje y yo tengo que sacar mi resultado, cuánto tiene de puntaje. Entonces, por eso todos los trabajos, yo hago algo con los estudiantes para no perjudicarlos, no les computo la fecha de entrega, porque en la plataforma aparece cuándo entregaron, si entregaron tarde la tarea. Pero siempre que la puedan subir, quiere decir que yo les estoy permitiendo subir la tarea. Y si no pueden subir, quiere decir que ya se acabó la fecha de subir la tarea. Y cuando yo tenga que hacer mi planilla, voy a ir a la plataforma y voy a sacar de ahí eso para calificar. Está claro el mecanismo, ¿no? Yo no me puedo inventar la nota. Si no es la tarea, no tiene nota. ¿Ya? Y para el laboratorio, lo mismo. El día de entrega de los laboratorios, la entrega de los informes de laboratorio, tienen nota. Y como vamos a pasar práctica de laboratorio, hay una práctica que nadie puede faltar. El laboratorio, saben ustedes, no se falta, ¿ya? Tiene un porcentaje máximo de falta, según el porcentaje que tiene el laboratorio.
no se deben faltar. Entonces hay una práctica que la realiza cada una en forma individual y tiene 5 puntos ganados. ¿Ya? Va a tener 5 puntos ganados la persona que realiza la práctica, entonces nadie puede faltar. Allá me va a realizar la tinción de Gram y la vamos a mirar en el microscopio, me va a mostrar en el microscopio y yo llevo mi lista y anoto, hizo la práctica de tinción de Gram, me mostró, se pudo observar, la hizo bien, tiene 5 puntos ganados a sumar en esa práctica de laboratorio. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo entiendan. Entonces, no pueden faltar al laboratorio, ¿ya? Si está enfermo con COVID, avisa, porque no queremos todos enfermarnos, ¿ya? Solamente en ese caso, ya puede faltarse una vez, digamos, ¿ya? La semana, porque ya sabemos que son 5 días que contagian y que la persona puede estar grave, pero ustedes, hay algunos asintomáticos, entonces cuídense de no estar enfermos para no ir a contagiar a sus compañeros, porque si no, todos enfermos ya no pasamos clase. ¿Ya? Esa sería una observación. Y me faltaría mostrarles a ustedes también cómo vamos a hacer la calificación, para que desde el comienzo sepan ustedes que yo todo lo califico, no voy a poner las notas al ojo, no me gusta eso. Entonces ahora nos ponemos de acuerdo, porque yo siempre pongo la nota que ustedes se sacan, ¿ya? Entonces, esto de las exposiciones valen 10 puntos, pero las exposiciones tienen que prepararlas para el día que van a exponer, que les ha tocado exponer. Entonces, ¿qué van a hacer para la exposición? Un PowerPoint van a hacer como cuadro sinóptico. No me pongan o sea, la forma más esquemática posible que ayude a nuestro cerebro, al cerebro de cada uno de sus compañeros, a asimilar el contenido que ustedes están explicando. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, siempre están sus compañeros abandonando la reunión, y eso molesta, sinceramente, de verdad. Por eso yo dejé de dar clases virtuales y les pasé lo grabé y lo subí. El que quería lo miraba y el que no quería no miraba la clase. Y por eso se aplazaban, porque no la miraban. En cambio ahora, como quieren que como si ustedes fueran niños o bebés, que yo les obligue a asistir a clase, estamos en ello, estoy en ello, digamos, ¿no? Repitiendo, a pesar de que las clases ya están, yo se las voy a subir grabadas a la plataforma, se las puedo subir, digamos. Pero como no las miran, por eso estamos en ese plan. ¿Ya? Porque aquí no se observa quién dejó, pero puede haber tenido algún problema, por ahí se le desconectó del internet o algo, ¿no? Puede haber sido también. Pero molesta eso, ¿ya? Entonces, cuando estén exponiendo, por eso quiero que expongan, si ustedes exponen, o sea, en la exposición, tómenlo como si fuera un examen de un solo tema. Y ese examen vale 10 puntos. ¿Se dan cuenta? No desperdicien esa nota. No desperdicien esa nota, por eso les digo, de los 10 puntos. Porque es un solo tema. En cambio, ustedes en los exámenes parciales son hartos temas que tienen que estudiar para tener 15 puntos. En cambio, aquí 10 puntos lo ganan fácil. Facilito, facilito, ¿no es? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado? Ya les he mostrado aquí que vamos a dar, digamos, avanzar. Eso es el programa de lo que vamos a avanzar. Un primer parcial que van a dar, que yo voy a explicar las clases. Un segundo parcial que ustedes van a hacer. Yo les voy a dar el tema, te lo voy a dar, como les dije, ya fácil para que ustedes hagan, pero ustedes pueden profundizar, buscar dibujos o imágenes si quieren, para nutrir ese avance teórico que les voy a dar del segundo parcial. Pero hagan diapositivas, no puro letra, sino esquemático, para que puedan memorizar, porque si ustedes hacen como esquema, van a poder memorizar, porque lamentablemente se necesita bastante memoria para poder memorizar las cosas, y es complicado. Entonces ustedes tienen que usar estrategias para memorizar. Ya eso sería, entonces, del avance. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
de las notas quizás, cómo vamos a calificarnos, ¿eh? Para eso voy a buscar una planilla de notas, porque yo todo hago con planilla, ¿ya? Con planilla de Excel. Entonces no hago al azar, digamos, ¿ya? Las notas, todo bien corregido. Por eso es que me rijo a eso. Y en 302 del... ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? ¿Alguna pregunta? Aprovechen de preguntar. Sobre los exámenes, ingeniera, ¿todos van a ser virtuales o presenciales? No hay examen virtual ya, todos presenciales. Ya, eso sería. Gracias, Inge. Ya. Si las clases también, fíjense, las clases también son presenciales, solo que porque me han pedido su compañero, estamos mostrando, estamos llevándole, como pidieron ellos ya. Bueno, yo les aviso ahora cómo va a ser la calificación. El primer parcial y el segundo parcial suman un puntaje de 30%. O sea, en realidad un primer parcial vale 15% y un segundo parcial 15%. Hasta ahí tenemos 30, ¿ya? En los parciales. Después tenemos que el examen final, en este caso el semestre pasado, tuvo una ponderación de 35, pero fue porque no hicimos laboratorio y no había de dónde regalarles a ustedes, darles esa oportunidad de que acumulen nota con la práctica de laboratorio. Pero ahora como ya hay, ya vamos a hacer, entonces estamos hablando parciales, anótense ahí, 30%. Examen final, el examen final, 30%. ¿Ya? Examen final. Luego el laboratorio vale 25%. Lab vale 25%. Pero de ese 25%, ¿cómo se distribuye? El examen de laboratorio estaba como 20%. Y los informes estaban como 5%. Pero le vamos a bajar ahora al examen. El examen entonces de laboratorio va a ser 15%, el informe 5, serían 20, y 5 la tinción de Gran, que es una práctica presencial. ¿Ya? Gran, tinción de Gran. Entonces, está claro, ¿no? 15 del examen de laboratorio, 5 de los informes de laboratorio, 15 y 5 son 20, y 5 de la tinción de Gran son los 25 puntos de laboratorio. Más los 60 del parcial y del examen final, ¿cuántos son? 85, ¿no ves? Más exposición, 10% son 95. Y 5% estaban los cuestionarios, los trabajos que se le piden a ustedes. Ahora lo que podemos hacer, no sé, ¿está bien eso o quieren alguna modificación? Porque los trabajos esos son hartos, vale 5, podríamos bajarle ahí, no sé, pero está bien, así se hizo el año pasado, ¿no? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo ya? Esa es la forma de calificación. ¿Alguna pregunta? Porque ya vamos, quieren, son las 10 ya, pero bueno, igual avanzamos el primer tema de introducción. ¿Qué quieren? Ingeniera, buenos días. No, Disculpe, ¿será que puede repetir? Sí, parciales 30%, examen final 30%, exposición 10%, laboratorio 25% y los trabajos prácticos 5%. En el laboratorio
Dentro de los 25 tenemos el examen de laboratorio, que son 15%. Los informes, 5. Y la tinción de gran, 5. Ingeniera, ¿y de laboratorio no le podríamos quitar 5 puntos y ponérselo a los cuestionarios? No. No sé qué dicen mis compañeros. El laboratorio, no tengan miedo, es poquito y facilito. Son 8 prácticas nada más. Las prácticas de laboratorio, ¿ya? Y el 15 está bien porque en los cuestionarios ustedes se copian, pues, ¿no? Ya sabemos ahí la solidaridad del compañero y la compañera. Entonces, uno hace nada más y los otros nada, y a ustedes les gusta eso, que su compañero se copió, no afanó nada y tenga 10 puntos, no sé, pues, depende de ustedes. O sea, porque después los estudiantes me avisan a mí, está copiando, se copió, le pasó a todito, y tiene en la misma nota, tiene más nota, o sea, eso pasa, pues, ¿no? Son estudiantes, ustedes son amigos y piensan que están ayudando, pues. Entonces, el examen de laboratorio es lo que pasa es que tiene que haber una diferenciación, una premiación al que más se esfuerza. Y por eso es que el examen de laboratorio es sencillo. Hay 8 prácticas nada más. Yo les voy a explicar cómo van a estudiarlos para que las hagan. No es como residuo, pues. Residuo tiene conocimiento de química, tienen que saber diluciones, tienen que nada, es básicamente casi la primera materia que están llevando con este enfoque de microbiología, con el enfoque biológico. En cambio de química llevan hartas químicas, ya tienen que tener conocimiento, traen conocimiento para residuos. O sea, esta materia es sencilla. No se van a complicar, no quiero ni un aplazado en microbiología, por favor. No quiero ni uno porque es fácil. ¿Ya? Pero en residuos les pido que se esfuercen para estudiar los temas que no saben, que han llegado con deficiencia, digamos. Bueno, ¿avanzamos un temita ahora o rápido? ¿O no? ¿Qué dicen? Sí, Muy bien, entonces avanzamos, ¿ya? Ahorita lo avanzamos, le voy a dar un... Están las clases grabadas, pero quieren que les explique yo, ¿no? ¿Ve? No hay problema. Les explico. El primer tema es lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Fíjense, lo que vamos a hablar nosotros es microbiología. Entonces vamos a decir que la microbiología va a estudiar microorganismos, tal como su nombre indica, ¿no? La microbiología estudia microorganismos. ¿Qué cosa de los microorganismos vamos a estudiar? Su taxonomía. Tal es el tema que va a ser el primer tema de exposición de la segunda parte, la taxonomía. Porque la taxonomía va a estudiar cómo se nombran los microorganismos, cómo se clasifican los microorganismos en los taxones y todo eso, ¿ya? Entonces, el tema de taxonomía yo se lo voy a dar al expositor para que me haga diapositiva, para que no desvíe, porque la taxonomía, según los libros, la bibliografía que ustedes puedan acceder, puede diversificarse mucho, y no me interesa que ustedes se diversifiquen, sino que me aprendan lo que necesito que sepan para aprobar la materia. Por lo tanto, el primer expositor va a ser beneficiado, yo se lo voy a dar su tema de taxonomía para que él haga diapositiva y lo estudie y lo explique bien y gane sus 10 puntos. Entonces, de los microorganismos vamos a estudiar la taxonomía, y sabemos que la microbiología estudia principalmente a los virus, al dominio procariota, de los procariotas, ya vamos a ver cuáles son los procariotas, son las bacterias propiamente, y las arqueas. Cuando yo hablo del dominio procariota, las bacterias son procariotas y las arqueas también son procariotas. ¿Qué son? Este dominio de acá, eubacteria, tiene la característica de que su célula es procariota, y por eso se denominan procariotas, las eubacterias, porque su material genético no está separado del citoplasma por una membrana nuclear.
Las arqueas tienen la misma característica de ser procariotas. Su material genético no está rodeado de una membrana nuclear. Sin embargo, las arqueas y las eubacterias se diferencian, tienen características básicas que nosotros vamos a estudiar por qué están estudiadas o divididas en dos grandes dominios de la vida, que se utiliza los dominios, en tres grandes dominios se estudia toda la vida que hay en la Tierra. Entonces, de estos microorganismos, nosotros vamos a estudiar la morfología, es decir, la forma que tienen estos microorganismos, su estructura, cómo están formados estos microorganismos, incluyendo su composición química de estos microorganismos, porque están formados por compuestos químicos. Estos microorganismos están formados por compuestos químicos como todos los seres vivos que están habitando la Tierra. De los microorganismos también se podría estudiar su genética, pero nosotros no vamos a profundizar en ese aspecto de la genética microbiana, porque eso estudia en cursos especiales, específicos, para estudiar por ejemplo, la bioremediación profundamente. Ya los científicos manipulan la genética de los organismos para tener características más apropiadas, que se les puede sacar mayor uso. Entonces, la genética no se va a avanzar en este curso. La fisiología del microorganismo, vamos a ver su función, o sea, cómo es su fisiología, cómo es su nutrición del microorganismo, cómo desdoblan los materiales biológicos, ellos mismos van a poder degradar, y es su fisiología, es su funcionamiento de su organismo, de un organismo que puede ser unicelular o no. Además vamos a estudiar la interacción con el hombre de estos microorganismos, cómo interactúan y cuáles son las mayores utilizaciones o sus aplicaciones biotecnológicas de estos microorganismos. Y además la capacidad de producir enfermedades de estos microorganismos también van a ser nombradas, mencionadas, porque el estudio profundo de las enfermedades que producen tampoco es el campo del ingeniero ambiental. Los microorganismos son seres de tamaño microscópico, por eso se llaman microorganismos, pero a pesar de ser microscópicos, tienen una individualidad de tal manera que tienen vida, ¿no es cierto? Una individualidad, son completos porque tienen material genético y materiales que pueden, que le hacen que puedan metabolizar y sobrevivir por sí mismos. Por eso es que decimos que tienen individualidad. Son microorganismos con una organización biológica bastante sencilla. Es decir, que pueden ser células o pueden no ser células, los microorganismos. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar solamente los celulares, porque los que no son una célula, ¿cuáles son? Los virus. Los virus no son una célula, porque no tienen todas las organelas citoplasmáticas para poder vivir. Sin embargo, los virus utilizan las organelas citoplasmáticas, la formación de una célula, para causar tanto daño como lo han hecho los virus que estamos viendo, que han originado la famosa pandemia. Son virus, no son organismos que tengan una célula, son acelulares. Ya eso, tenerlo bien separado. Entonces, estos microorganismos que son células pueden ser unicelulares, pueden ser cenocíticos, que pueden tener varios núcleos, o pueden, en su célula, pueden formar colonias, y pueden ser pluricelulares también. Hemos dicho que estos organismos que tienen una organización biológica sencilla necesitan para su estudio una metodología propia. ¿Qué queremos decir con eso? Que las técnicas de análisis que se van a utilizar en el laboratorio para poder estudiar, saber si estos microorganismos están presentes en una muestra, son técnicas especiales, totalmente diferentes de las demás técnicas de análisis, como son las técnicas de la química.
que con reactivos químicos nosotros podemos saber la presencia de determinados compuestos o elementos químicos en una muestra. Sin embargo, para microbiología, ¿saben cómo tenemos que hacer para saber si están contaminando en una muestra? Tenemos que hacerlos crecer en el laboratorio estos microorganismos, y eso vamos a ver en el laboratorio. Tenemos que hacerlos crecer para saber si están presentes o no en una determinada muestra. Entonces, por eso dice aquí en esta diapositiva que los microorganismos van a utilizarse una metodología propia para su estudio o análisis. Entonces, los microorganismos que hemos dicho que vamos a estudiar son los que tienen células, va a comprender tanto a los organismos procariotas como eucariotas. Los organismos eucarióticos son organismos que tienen una célula eucariota que está incluido dentro de estos organismos los protozoos. También están los mohos mucosos y los hongos, además de las algas microscópicas que están dentro del mundo eucariótico, porque poseen una célula eucariota. Además de esto que aquí no está nombrado, ¿quiénes más tienen una célula eucariota, pero que no son microorganismos? Las plantas y los animales superiores tienen una célula eucariota, pero acuérdense, no son microorganismos, por eso no los tengo aquí nombrados, ¿no es cierto? Estamos hablando de pequeños organismos que tienen célula eucariota, y son estos de acá. Y los pequeños organismos que tienen células son denominados también procariotas, que aquí nosotros vamos a estudiar a las bacterias, y tanto al dominio de las bacterias eubacteria, al dominio bacteria, y al dominio arqueobacteria, porque esos dos dominios tienen una célula procariota. ¿Cuál es el objetivo formal de la microbiología? Pues estudiar a estos microorganismos. ¿Pero qué vamos a estudiar de estos microorganismos? Vamos a estudiar sus estructuras características, cómo están formados estos microorganismos. Además de estudiar su fisiología, el funcionamiento de estos organismos, sus reacciones bioquímicas que ocurren. ¿Por qué se llaman bioquímicas? Porque son reacciones químicas, pero dentro de los organismos vivos. Por eso se llaman reacciones bioquímicas. Su genética, muy poquito vamos a estudiar, como les dije, pero la microbiología estudia también la genética, pero en otras áreas, en otras materias, en otras carreras. También estudia su taxonomía, que nosotros vamos a hablar un poquito de la taxonomía microbiana, bacteriana, en la segunda parte del curso. Y también va a estudiar sus relaciones ecológicas, su ecosistema, donde van a estar habitando estos organismos que son los microorganismos. Además, podemos decir que la microbiología va a valerse de técnicas y metodologías, como habíamos comentado, para el estudio experimental y para el manejo y para el control de estos microorganismos. ¿Qué quiero decir con control? Es decir, que nosotros vamos a ver cómo se puede evitar que estos microorganismos contaminen un espacio, un lugar que necesita asepsia. ¿Qué quiere decir asepsia? Libre de microorganismos. ¿Ya? Vamos a utilizar en el laboratorio técnicas asépticas para hacer el estudio de estos microorganismos. ¿Cuál es la importancia que tiene la microbiología? Pues estos microorganismos han evolucionado han sido, por ejemplo, las cianobacterias. Se cree que fueron uno de los primeros habitantes en el universo, porque las cianobacterias producían el oxígeno. ¿Ya? Entonces, estos microorganismos han sido los primeros en aparecer en la evolución. Estos microorganismos constituyen la mayor parte de la biomasa de nuestro planeta. ¿Por qué decimos esto? Imagínense que
solo el 10% de los microorganismos que existen en el suelo han sido descritos. O sea, existe un 90% que no ha sido estudiado en laboratorio, porque no se han podido replicar todas las condiciones que están en su medio ambiente, en su medio de crecimiento de estos microorganismos. En el laboratorio tratamos nosotros de darle las condiciones necesarias para que estos microorganismos se desarrollen y nosotros lo podamos estudiar. Pero, aún así, de que procuramos bastante darles esas condiciones idénticas a su hábitat, no se ha podido, porque hay muchas especies que no se ha podido hacer crecer todavía en el laboratorio. Entonces, ¿por qué es importante el estudio de los microorganismos? Porque las actividades de estos microorganismos, las reacciones metabólicas que ocurren, las realizan microorganismos. Es decir, que las actividades microbianas sustentan los ciclos biogeoquímicos de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos químicos en la Tierra sufren una transformación de un componente de una especie química, se transforma en otra especie química. Y eso es lo que forma los famosos ciclos biogeoquímicos de la Tierra, por ejemplo, del elemento fósforo, del elemento azufre, del elemento nitrógeno. Ustedes saben que el nitrógeno, el azufre, el fósforo, por decir algo como ejemplo, se transforma en la naturaleza. Y esa transformación de las especies químicas de estos elementos forman los ciclos biogeoquímicos de la Tierra. Y quienes intervienen en esa transformación son los microorganismos. Entonces, estas actividades microbianas que desarrollan los microorganismos forman parte de la actividad metabólica exclusiva del mundo procariótico. ¿Por qué digo del mundo procariota? Porque ya hemos dicho que dentro de este mundo procariota está el dominio Eubacteria y el dominio Arqueobacteria. ¿Ya? Son las actividades microbianas, estas actividades microbianas son las funciones metabólicas exclusivas del mundo procariota y son muy variadas. Nosotros tenemos que saber que los microorganismos tienen un efecto, o sea, su estudio va a incidir en la actividad económica y social. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros microorganismos que son perjudiciales, pero también tenemos microorganismos que son beneficiosos. ¿Por qué podemos nosotros sacar provecho del metabolismo de estos microorganismos? Cuando hablo de metabolismo, ya vamos a ver en las próximas clases, que el metabolismo son todas las reacciones químicas que son desarrolladas por el organismo, por el microorganismo, para poder satisfacer sus necesidades de alimentación. ¿Ya? Entonces, todos estos microorganismos tienen cierto metabolismo que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, el proceso de fermentación microbiana es una forma de su metabolismo de ciertos géneros de microorganismos, de ciertas bacterias que participan en la formación del vino, de la cerveza, del pan, de las verduras fermentadas o los famosos picles que nosotros denominamos, que conocemos. Entonces, por medio de esas transformaciones metabólicas que ellos realizan, nosotros obtenemos productos que utilizamos y por eso decimos que son beneficiosos. Además, ustedes como ingenieros ambientales van a estudiar los beneficios que se puede sacar de los microorganismos que producen el desdoblamiento de sustancias recalcitrantes que en forma natural no se pueden desdoblar. Ellos pueden producir, por ejemplo, el desdoblamiento de los plásticos, que los plásticos pueden estar años, más de 100 años en la naturaleza. Y ellos, algunos géneros especiales como género Pseudomonas, pueden producir este desdoblamiento del plástico, que nosotros tenemos la problemática con el plástico acumulado contaminando los acuíferos. Bueno,
La producción de multitud de productos industriales también es debida a este metabolismo que tienen los microorganismos. Por ejemplo, se pueden utilizar para producción de alcoholes, ellos pueden producir ácidos orgánicos, pueden producir antibióticos, que nosotros utilizamos bastante los antibióticos para poder eliminar o contrarrestar enfermedades producidas por otros microorganismos que son perjudiciales, causantes de enfermedades. Además, se pueden producir enzimas microbianas. Estas enzimas, ¿qué son? Ya lo vamos a ver en otro tema, que las enzimas son proteínas, son compuestos químicos que son proteínas que tienen determinada función en el medio ambiente, que se utilizan estas enzimas. Además, se pueden producir polímeros que también son utilizados por el ser humano. Entonces, hay multitud de procesos industriales que se pueden obtener. Por medio de estos procesos se obtienen productos que son útiles para el ser humano. Bueno, la ingeniería genética también empezó con microorganismos que siguen desempeñando un papel fundamental en la nueva generación de los medicamentos recombinantes y de terapias novedosas. Es decir, que los científicos, a través de la manipulación genética, han podido obtener medicamentos especiales y también terapias utilizando la modificación genética, que eso tiene el nombre de biotecnología. Pero ¿cuál es el aspecto perjudicial de los microorganismos? La patogenicidad que pueden tener ciertos géneros que producen enfermedades a la humanidad. Además, estos microorganismos pueden afectar a los animales, a las plantas, a las instalaciones industriales, es decir, a las industrias donde se está produciendo alimento, por ejemplo. Y estos microorganismos que afectan a los animales y a las plantas, tenemos, por ejemplo, enfermedades exclusivas de alimentos de plantas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, de la piña. En la piña le atacan los hongos, que es un fusario. Hay otras bacterias que van a atacar a las plantas, que van a producir enfermedades en las plantas. Entonces, sí van a producir enfermedades también, ciertos géneros de bacterias, enfermedades muy contagiosas en el ser humano y también en los animales. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo ustedes habían visto en biología de los reinos, ¿ya? Y cómo fue evolucionando en los estudios del ser humano precisamente la clasificación de los organismos, de estos microorganismos. Pero nosotros actualmente vamos a estudiar cómo se divide la vida en el planeta, dónde están ubicados los microorganismos en el mundo vivo. Por ejemplo, aquí hay un pequeño resumen que yo lo voy a saltar rapidito, ¿ya? Se estudiaba en el siglo XVIII en reinos, toda la vida que había en la Tierra, el reino animal, que estaban los infusorios, y el reino de las plantas y las algas, que estaban los hongos. Pero luego ya en 1866 Haeckel, que era un seguidor de uno de los científicos que era Darwin, ya se dividía el mundo de los seres vivos en animales, plantas y protistas, que los protistas eran todos los seres vivos sencillos, sean que realizaran la fotosíntesis o que no realizaban, estaban dentro de los protistas, y estaban incluidos dentro de los protistas los protozoos, las algas, los hongos y las bacterias, que las bacterias fueron denominadas moneras. Eso ustedes lo han visto en biología. Después ya en 1956, los científicos dijeron vamos a dividir la vida en 4 reinos, y estaba el reino micota, que de los hongos, el reino protoctista, de los procariotas, el reino plantae y el reino animal. Ya en 1969, Whittaker hizo otra división en reino monera, reino protista, reino plantae, fungi y animalia. Y luego ya
vamos llegando a la edad moderna ya, donde la vida fue dividida en el dominio procariota o procaria, y en ese dominio de los procariotas estaba el reino de las bacterias, también denominado eubacteria, y el dominio eucaria, y dentro del dominio eucaria estaban los reinos protoctistas, fungi, plantae y animalia, y esto estaba basado básicamente en la división la diferenciación que había entre sus células constituyentes de estos organismos. Era una célula procariota y era una célula eucariota. Ya en 1990 seguimos con los dominios, el procariota y el dominio eucariota. ¿Ya? Estaban aquí en el dominio eucariota hasta actualmente está el reino animal. Todos los animales tienen una célula eucariota, todos los hongos, las plantas también tienen una célula eucariota, y hay un subdominio aquí que estaba en aquel tiempo dentro de los eucariotas, que era el subdominio protista. Y el dominio procariota de la célula procariota estaba el archaeobacteria o arqueobacteria y eubacteria. Y los reinos que se habían estudiado antes, los introdujeron dentro de estos dos grandes dominios. Pero, ¿cuál es lo que ustedes tienen que saber? Esto de acá. La vida, desde 1990, se ha llegado a una convención de que se ha dividido en 3 grandes dominios. En dominio archaea, dominio eubacteria, o bacteria también denominado, y dominio eucaria. ¿Ya? ¿Cuál es la diferenciación entre estos dominios? Sus células que forman. Aquí hay una célula en archaea y bacteria, es una célula procariota. Y aquí en dominio eucaria es una célula eucariota. ¿Por qué están divididos si tienen la célula procariota en archaea y bacteria? Porque tienen una estructura de sus membranas celulares diferente entre archaea y bacteria. Y esa diferencia de constitución estructural le da una diferencia para las condiciones ambientales que ellos pueden aguantar. Entonces, por eso se ha visto la necesidad del dominio procariota, dividirlo en archaea y bacteria. ¿Ya? Y los 3 grandes dominios son estos 3, que ustedes se tienen que saber bien eso. Todos los otros reinos han sido introducidos dentro de estos 3 dominios, dominio archaea, bacteria o eubacteria, también denominado, y de un dominio eucaria. ¿Ya? Dentro del dominio eucaria se anotaron los reinos, estos reinos de acá, porque tienen células eucariotas. El reino protista, el reino fungi, de los hongos, el reino de las plantas, el reino de los animales. El ser humano está dentro, con su célula eucariota, en este dominio. Y el dominio bacteria o eubacteria corresponde a las bacterias, al reino monera, que quedó aquí. ¿Ya? Y las eubacterias y cianobacterias también están dentro del dominio bacteria o eubacteria. Y dentro del dominio archaea ya hay otras subdivisiones que inclusive hasta ahora todavía se siguen encontrando nuevos, se dice nuevos microorganismos porque no se los había encontrado antes, pero siempre existieron, por supuesto, pero los científicos siguen llenando estos de acá como reinos que podemos decir, que están dentro del dominio archaea. ¿Ya? Y el dominio, el reino arqueobacteria, el dominio procariota, son estos 2 que me hemos dicho que tienen la célula procariota. Actualmente, decimos en la actualidad, a partir del año 2000, se considera actualidad, pero en 2000, 2005, fueron surgiendo nuevas clasificaciones. Con el estudio de la biotecnología se han efectuado nuevos descubrimientos de microorganismos y se los ha ido clasificando. Y toda esa clasificación de los microorganismos que se han encontrado se han publicado en una colección de libros que es el Verhees Manual. ¿Ya? Verhees.
de determinación bacteriológica, comenzando la edición, una de las primeras ediciones en abril del 2001, en el año 2000, ya aproximadamente. Y tenemos el dominio Archaea subdividido, que está en 2 filas, y el dominio Bacteria, el Archaea y el Bacteria, al cual se aboca este Bergey manual. ¿Ya? Eso. Entonces aquí el material, en el Bergey manual está el procariota, que es el material genético que hemos dicho nosotros, que no está rodeado de su membrana nuclear, por eso son células procariotas. Y la célula eucariota, que es un núcleo auténtico con membrana nuclear presente, tiene membrana nuclear. Ya como habíamos indicado que en los años recientes, los estudios nuevos han incorporado a la taxonomía los métodos de biología molecular, y con esta biología molecular, que es la secuenciación del ARN y la genómica, ya se han obtenido, se obtienen nuevas clasificaciones. Entonces, con la ayuda de la biotecnología, se va completando todas estas ediciones del Bergey manual, que se va actualizando cada 5 años. En síntesis, la organización celular, la célula, puede ser eucariota o procariota. Dentro de la célula procariota están las eubacterias y los archaea, como habíamos ya indicado. Entonces, el dominio eucariota comprende numerosas líneas filogenéticas, y muchas de esas líneas filogenéticas son microorganismos. Entonces, dentro de los eucariotas, del dominio eucariota, están los protozoos, que son un grupo muy especial de organismos, ya que comprende líneas filogenéticas diversas, o sea, orígenes, tiene su origen diverso en los protozoos. Pero nosotros, de los protozoos, para la ingeniería ambiental, solamente vamos a estudiar algunas cualidades, características especiales que tienen estos protozoos, porque cómo intervienen en el tratamiento de las aguas, por ejemplo. Eso es lo que nos interesa a nosotros de estos organismos. No nos tenemos que profundizar la temática referente a otras áreas, a otras ciencias, a las otras áreas de la ciencia. ¿Ya? Entonces vamos a ver que los protozoos nos interesa su intervención que tiene en el tratamiento de agua. Y para ver la historia de la microbiología, a mí no me gusta mucho la historia, pero ustedes pueden ver, yo no le doy tanta importancia a la microbiología para no perder mucho el estudio de los años y todo eso, digamos. Ha ido evolucionando la microbiología a partir de los equipos que se han ido desarrollando, y ellos han podido tener la observación en el transcurso del tiempo, nuevas observaciones que hacían gracias precisamente a la aparición del microscopio, por ejemplo. ¿Ya? Así Leeuwenhoek, desde 1632, que él nació, y ya utilizó un primer microscopio y ya fue descubriendo nuevas formas de vida. Entonces dentro de la historia de la célula está Antonio van Leeuwenhoek, otro científico es Scheide, y Theodor Schwann. Nada, no me aprendan de memoria esas cosas. Para nosotros estudiamos las cosas prácticas de la microbiología, ¿ya? Entonces, con la llegada de estos equipos, que ellos desde 1600, 1590, ya fueron adelantando, porque antes no se sabía ni por qué se arruinaban ya los alimentos, no se sabía nada de eso, y ellos investigaron el origen de las enfermedades. Por ejemplo, acá ya se ven hongos, estas imágenes de acá que han podido observar, son diferentes crecimientos de microorganismos, que vamos a ver cómo se van a clasificar. La formación de eso sería
de Koch, que aisló el bacilo del carbunco, de las enfermedades, por ejemplo. Y eso es la historia de la microbiología hasta que nosotros llegamos a la llegada, al descubrimiento de las técnicas de secuenciación del DNA. ¿Qué quiere decir secuenciación del DNA? Sabemos que el DNA está formado por moléculas químicas y estas moléculas químicas de acá, que tienen esta forma helicoidal, están formadas por moléculas más pequeñas. O sea, aquí es una cadena de moléculas, ¿no es cierto? Que dibuja, esquematiza de esta manera, como una cadena helicoidal, pero que esta cadena está formada en realidad por estas moléculas. Y estas moléculas están formadas por otras más pequeñas, que son los fosfatos, las bases, y un azúcar que forman los nucleótidos, y estos son los nucleótidos que ya nosotros lo vamos a ver mucho más específicamente en las próximas clases. Entonces, cuando hablo de secuenciación del ADN o secuenciación genómica, quiere decir que se ha podido encontrar y dilucidar cuál es la molécula que está unida a esta otra que sigue y esta otra, y cómo está unida. Entonces, eso es lo que se llama secuenciación del ADN. ¿Ya? En 1990 hubo la aparición de la genómica o secuenciación de la genómica. O sea, secuenciación, ¿cuál de ellos está después de esto? ¿Cómo está formado el ADN? Entonces, la próxima clase ya vamos a ver el tema 2, que es este tema es de la próxima clase ya, la nutrición bacteriana. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿O quieren avanzar más o ya se cansaron? Yo ya me cansé de hablar. ¿Y ustedes? Tengo ¿Cómo una están? pregunta. Diga. Esto, Sí. Sí, no, puede preguntar. las diapositivas las va a subir a la plataforma, disculpa, hija. No, no se suben las diapositivas, solamente ustedes cuando están ahí atendiendo en clase tienen que hacer su esquemita. Están las clases grabadas, todas estas clases están grabadas en la plataforma, ustedes la pueden repetir las veces que quieran. Ya, están grabadas las clases en la plataforma. Yo estoy pasando clase ahorita porque quieren que pasen, no sé, su compañero ya, porque cuando yo les dije que lean las clases, las vean, no las miraron. Entonces ahora me estoy asegurando de que por lo menos, pienso yo, están ahí, pues, ¿no? Ustedes, no sé si están ahí o está su nombre nomás, pero teóricamente deberían estar ahí, ¿ya? Pero las clases están grabadas, yo les voy a armar la plataforma, de nuevo se las voy a liberar, y la clase va a estar grabada ahí, para que cuando ustedes como van a estudiar, van a agarrar su hoja y van a hacer su esquema, y ese esquema se van a memorizar, porque lamentablemente hay que tener pues memoria para memorizar esto, ¿no? Es todo la memoria. Sí, puede preguntarme, a ver, ¿algo más? Buenos días, ingeniera. Una pregunta respecto a caso especial o adición. ¿Igual nos va a dar tiempo como para los prácticos de la materia? Sí, les voy a dar para los prácticos, ¿ya? Este tiempito, para que ustedes puedan subir los que no hayan subido, porque todo no me van a estar mandando a nadie sus tareas ahí para que me entregue. No, no, no. Yo entro a la plataforma y saco de ahí. Entonces van a tener el tiempo, para ustedes les voy a dar tiempo, ¿ya? A los que van a hacer caso especial, Está bien. para que puedan, ¿ya? Otra pregunta. ¿La Ingeniera, siguiente disculpe, clase será presencial o virtual, ingeniera? justamente eso quería preguntarle, si las clases van a seguir siendo virtual o va a ser mitad y mitad, no sé. No puedo Son entrar al presenciales. principio. Depende de ustedes, son presencial las clases, porque yo les dije a sus compañeros que iba a ir presencial, pero ellos como tenían residuo, los de residuo, me dijeron que no querían ir en la madrugada, entonces temprano, pero no es tan temprano, ¿no?
y me dieron si iban a estar allá, si iba a ser virtual de residuos, que también sea virtual por hoy día, martes, de microbiología. Pero nosotros pues, vamos a pasar el jueves. ¿Ustedes qué quieren? ¿Virtual o presencial? Para que no se aburran, pueden ir y hagan un poquito de ejercicio y salgan y todo eso. Podemos hacerlo presencial, pues. Es presencial las clases. Disculpe, ingeniera, Depende. ¿y tiene algún puntaje en tema de clases presenciales? Pasa que, bueno, no sé, yo, por ejemplo, trabajo por parte de las mañanas y no podría asistir, pero obviamente cuando ya haya examen o algo que sí tenga que ir obligatoriamente, voy a tener que asistir, ¿no? Entonces No, la idea era preguntarle eso, si tiene no, algún puntaje no, no tiene clase presencial. puntaje. No, no tiene puntaje. Claro, y como Solamente estaba comentando también que iba a subir las ujú, clases grabadas, entonces, está. Yo sé, si quieren, por eso díganme ustedes qué quieren, hablen ahora, estamos poniéndonos de acuerdo. Para mí es lo mismo, virtual o presencial. Para ustedes, ¿cómo es mejor? Esa es la idea, porque las clases van a estar tan grabadas. Yo se las voy a subir ahí, toditas las clases grabadas, porque hemos pasado 2 años de grabadas clases, ellos tienen, están las clases grabadas, ya se las subo nomás. ¿Qué quieren ustedes? Díganme, porque hay orden de, bueno, el rector es que ya también era el colmo, pues no pasaban clases, yo las ponía en las clases y también los alumnos no miran, pues. Depende de ustedes, de su madurez que tengan, que si se comprometen a mirar las clases, las hacemos virtual, pues, no más. Si ustedes la van a mirar cuando puedan las clases, pero no quiero reprobados, ¿ya? Eso sí. También ustedes no son niños, pues, para que perfecto, yo ingeniera, muchísimas gracias. claro, para que yo los obligue a asistir a la clase, ¿no? No son niños. Pero ahora díganme ustedes, ¿quieren presencial o virtual? Hablen. Tienen la oportunidad. Y ingeniera, ¿no podríamos así como en residuo, por ejemplo, quedamos un día virtual, otro día presencial, podríamos hacer lo mismo? Por ejemplo, hoy día podría ser virtual y el jueves creo que se pasa, podría ser presencial. Claro que sí, puede ser jueves presencial. Además, Está ya bien así, ingeniera. vamos a poner laboratorio, ¿no ve? Entonces ya el laboratorio, eso quiero que escuchen bien, ¿ya? El laboratorio es obligatorio, jóvenes, no pueden faltarse. Si los que trabajan ahí tienen que pedir permiso, porque si se aplazó el laboratorio va a perder la materia. Por falta se aplaza en laboratorio. Hay una práctica que ustedes van a ir a hacer que se llama tinción de Gram, que a todas las personas que hagan su tinción de Gram, le voy a poner 5 puntos a sumar. Imagínense. O sea, póngale 51 menos 5 y ya pasan con esa práctica. ¿Se dan cuenta, no ve? Entonces, sí o sí, los laboratorios tienen que asistir y la práctica de tinción de Gram no se pueden perder. Si ustedes pueden faltarse una práctica de laboratorio, 2 prácticas es reprobado ya. Yo se lo estoy diciendo al comienzo, ¿ya? Las prácticas de laboratorio son obligatorias, porque para las prácticas del laboratorio yo estoy molestando ahí, que me tienen que comprar los medios de cultivo que en la anterior gestión, cuando yo les conté eso ya, yo hice compra de hartísimo, caro, los reactivos, y no me dejaban hacer el laboratorio. La anterior gestión no era antes de la pandemia, antes de que haya pandemia ya no me dejaban hacer a mí prácticas ahí, la anterior directora. O sea, me ponía trabas, investigaciones, ahí no podía hacer porque y había reactivos que había pedido para hacer otras prácticas adicionales. Y se han fregado todito, porque los medios de cultivo solamente duran 4 años. Entonces, ya está claro, ¿no? Todos han escuchado, no se pueden faltar al laboratorio, porque si se faltan al laboratorio pueden perder la materia sin reclamo. Ya, otra pregunta. Vamos a pasar entonces, yo les voy a decir bien para que no se falten, ¿ya? En laboratorio, las clases las vamos a poner una vez que esté fijo, ahí van a ir a pasar clases de laboratorio, obligatorio. El martes podemos pasar la virtual, la clase, porque los de residuos han dicho que pasan a las 7 y quieren pasarlo virtual, está bien. Cuando sea ejercicios de residuos, lo voy a hacer presencial. Generalmente lo hacemos los lunes. ¿Por qué? Porque quiero que vean los ejercicios, cómo se resuelven. ¿Ya? De microbiología, pues es teoría, ¿ya? No hay problema, pero podemos hacerlo por eso virtual y el jueves presencial.
Quedamos así entonces, ¿ya? ¿No hay más preguntas? Eso sería todo. Y la clase está grabada, ustedes tienen que anotar, como era antes, anotaban los estudiantes, iban a clase y ahí anotaban las cosas, ¿ya? De esa manera. Porque yo tenía un texto de diapositivas y todo, pero como no quieren comprar los textos, todo eso, entonces ahora ustedes tienen la clase grabada, de ahí anotan. No hay problema, ¿ya? La guía de laboratorio sí tiene, si vamos a pasar presencial, 25 bolivianos cuesta la guía de laboratorio, porque en la guía ustedes van a presentar la guía para presentar sus informes, ¿ya? Eso sí, guía de laboratorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Inge, ¿dónde compramos la guía? Nosotros le vamos a llevar ahí a la universidad, ¿ya? A la clase, la primera clase, más bien anotan ahí quiénes van a comprar su guía de laboratorio para que le hagamos la guía. ¿Ya? Eso. Ahí con mi auxiliar de WhatsApp es Araceli. Ella les va a ayudar, les va a estar teniendo sus dudas, sus preguntas en el WhatsApp, pero ella no maneja ningún punto. No quiero que haya confusión aquí de que ella maneja los puntos, nada. Yo voy a sacar toda la planilla de la plataforma, de sus tareas de ustedes, y yo soy la que califico. Así que no quiero rumores ahí de que ella maneja los puntos, absoluto. Ella solamente me ayuda para ayudarlos a ustedes, porque yo no recibo las llamadas de cada uno de ustedes, ni los WhatsApp, porque yo siempre, si no estoy pasando clases, estoy haciendo otra investigación, estoy leyendo, estoy actualizando la información constantemente, entonces yo no vivo en el WhatsApp y por eso me ayuda Araceli. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Porque creo que ha habido confusión ahí, a no sé qué, algo hablaba del centro interno. Por eso yo le digo, los del centro interno, igual yo quiero reunirme y hablar todo con ellos para que no haya malentendido. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Todo pueden ustedes preguntarme, ¿ya? Inge, una pregunta más, porfa. Respecto a la clase de laboratorio, ¿qué día pasaríamos específicamente o no habría un día en específico? Sería los jueves, pero voy a ver si estamos en arreglo de laboratorio todavía. Ahí habla todo, me he reunido con el jefe de laboratorio, con el director de carrera también, para organizar eso, pero en principio sería el jueves. Ok. Ya, ok, más preguntas no hay, ¿no? Bueno, ha sido un gusto, jóvenes, entonces, la próxima clase sería el jueves, ¿no ven? El jueves van a querer presencial o virtual, me avisan. Mañana no pasaríamos Que clase. sea virtual, Inge. Virtual nomás, ¿no? Ya, no, para las clases de los miércoles, en realidad se puso o sea, se puso esa hora para pasar los laboratorios desdoblados, para que hayan laboratorios desdoblados cuando haya muchos estudiantes. Para eso se puso, ¿ya? Ya, entonces solamente martes y Y jueves. Sí, Ok. sí, martes y jueves sería ya, eso, porque la hora de las 12 es media incongruente ahí, pero bueno, ya. Si es necesario, vamos a recurrir a esos horarios, a ese horario de las 12, si es necesario y si nos falta el tiempo, sí vamos a recurrir. ¿Ya? Entonces, eso, el jueves, ¿quieren virtual o presencial? ¿Qué me dije? No escuché. A ver, el jueves, ya, yo tengo examen. Es que yo paso en farmacia todos los jueves, desde las 7 de la mañana. Pero ahí díganme si quieren, porque voy a tomar examen a la 1 en farmacia. ¿Ustedes quieren presencial este jueves o no? Por esta jornada virtual, Inge, si se puede, por favor. Virtual lo hacemos pues entonces, ¿ya? Este jueves, no hay problema. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, así quedamos entonces, jóvenes, ¿ya? Si no hay preguntas, nos vamos. Ya, hasta luego. Hasta luego. Muchas